Bienvenido a más un podcast con Dudu. Acá estamos con la presencia de nada más, nada menos que del profe Edgar Torres, una persona muy conceituada en la área de preparación física. Es un profesor que tiene mucho conocimiento. Yo primeramente le quiero agradecer, profe, realmente por aceptar esa invitación, ¿verdad? Por poder hacer parte de ese proyecto. La idea inicial acá, como te había comentado, profe, realmente es poder llevar una buena información a toda la gente que nos sigue. Y bueno, en el episodio de hoy, obviamente vamos a tener el enfoque en lo que es la preparación física. Así que bienvenido, profe. Muy buenas tardes, Dudu, y bueno, un gusto volver a vernos después de mucho tiempo y en esta ida y vuelta que vamos a tener, ¿verdad? Contentísimo de estar aquí. Espectacular, profe. Bueno, para empezar, profe, no podría dejar de hablar un poco. Yo sé que mucha gente conoce mucho tu trayectoria, ¿verdad? En todo lo que es la preparación física, en fin, vamos a hablar mucho de eso hoy. Lo que yo quería empezar es hablar un poco de vos, profe, ¿verdad? Hasta mismo yo tengo una curiosidad de entender desde que fue tu inicio, desde que fue tu infancia, tu juventud, ¿verdad? Yo sé que, por ejemplo, hiciste parte del servicio militar, ¿verdad? Sí. Si no me equivoco, Sí, fuiste sí. atleta, recibiste medalla. Quiero que nos comente un poco en relación a eso, profe. Bueno, yo vengo de una familia de deportistas. Mi abuelo fue profesor de educación física militar. Mi abuela fue docente. Ellos fueron profesores, maestros rurales en el campo. Mi papá fue deportista, jugador de la selección de básquet sub-17, selección nacional. Okay. Jugó fútbol en lo que en aquella época se llama la cuarta especial. Era como una reserva o algo parecido a eso. Claro. Mi hermano mayor, que era, bueno, prácticamente, y puedo decir que es mi mentor deportivo, Ya. él fue atleta de distintos deportes, sobre todo atletismo, que es donde más se destacó y donde tuvo casi 20 récords nacionales juveniles. Eso hizo que yo desde chiquito entre al deporte, sobre todo en el atletismo, y el atletismo te da una base para el resto, ¿verdad? Desde lo que es correr, saltar, lanzar, y a partir de ahí nace un poco el amor al deporte, ¿verdad? Claro. Cuando estuve en el servicio militar, a los 15 años, sí competí en las competencias de la CIMEFOR y gané medalla. Se destacó también otro camarada ahí. Pero bueno, un poquito de lo que hicimos en nuestra juventud. También estuve en Sudamericanos de atletismo, selección de básquet y bueno, en una preselección de vóley estudiantil también estuve. Poco hice y le aseguro que hice casi todos los deportes. En serio, Casi profe. todos, Tenía una sí. altura alta realmente, profe. Sí. Así que el básquetbol seguro... No. Es más, mi problema por el cual dejé el básquet era porque aprendí a jugar de 5, que es de pivot, pero era chico para eso, para ese puesto. Entonces ahí dejamos. Y profe, bueno, pero en esa época, obviamente que son épocas diferentes, ¿verdad? Pero ¿cómo le veía la preparación física, profe? ¿Cómo veía? nada, la verdad que no se veía mucho, porque el mismo entrenador era el que hacía la preparación física. Pero ya desde chico, perdón, mis compañeros me pedían que yo haga que ayude con el calentamiento al equipo cuando cuando no estaba el profe. Que les ayude a hacer los estiramientos al final. Era el que encabezaba la fila en los ejercicios. Claro. Entonces hubo en cierta forma ya un camino hacia la preparación física, ¿verdad? Claro, porque bueno, seguramente mucho cambió y hoy con la... Cambió mucho. Sabemos, bueno. Profe, bueno, yo quería hablar un poco, conocemos más un poco, empezamos a conocer a tu infancia, lo que fue en el inicio. Yo quería entender un poco ahora, después que ya fuiste atleta, seguramente te encantó el deporte. ¿Cómo fue que empezaste a estudiar, profe? ¿Cuál fue tu primer curso? ¿Cuál era tu idea ya? Bueno, ya terminando el colegio y comenzando lo que tenía que comenzar para el futuro profesional, ¿verdad? Yo dejé 2 carreras, dejé administración de empresa y dejé derecho. Perdí, entre comillas, 3 años. Perdí, le digo porque creo que me sirvió para aprender y para experiencia. Claro, algo suma. Entonces,
en ese momento de dejar mi segunda carrera, tuve la oportunidad de ir a estudiar a Canadá, donde tenía una hermana recién casada con un canadiense, estuve cerca de ella, y comencé a estudiar inglés de vuelta. Ya tenía en el colegio, pero fui a perfeccionar el inglés y ya a comenzar también a estudiar algunas bases de la preparación física. Perfecto. Y ahí me permitió ya comenzar a hacer mis primeras armas en la preparación física en algunos gimnasios de preparación física, estando allá en Vancouver y pasando ya por cursos y demás. O sea que ya inició todo. Allá inició, pero yo no considero que ese sea mi inicio, porque mi despertar ya venía de un poquito antes, justamente por eso había dejado la segunda carrera. Entonces yo vuelvo y al volver de Canadá ya vine convencido de que quería ser entrenador. No sabía hacia qué rama. Claro. Entonces voy para estudiar a Porto Alegre. Me fui a averiguar la universidad de la URGS de Porto Alegre. Y tenía que esperar un año para comenzar porque ya estaban cerrados los cupos. Entonces decidí comenzar aquí. Y viendo todo eso y leyendo, porque ya estaba estudiando a la par. Siempre fui una persona de mucha lectura. Me considero un buen lector en cantidad y en calidad. Empecé a encontrar, me gustaba leer muchas investigaciones y encontré una investigación de las Olimpiadas de México del 68 creo que era. 68. 66, bueno, por ahí. De la década del 60, donde demostraron que los levantadores de pesa, los de halterofilia, de categorías medias, tenían más aceleración que los corredores de 100 metros, en 10 y 20 metros. Ni qué decir que los otros deportistas. Y tenían más salto vertical que todos los saltadores, incluso los de salto alto, largo y triple. Entonces yo dije, wow, y la halterofilia no hay en Paraguay. Claro. Estamos hablando del año final del 99-2000. Ya. Entonces empecé a investigar en halterofilia y lo que era entrenamiento de fuerza. Ya. Y ahí encuentro cosas maravillosas, ¿verdad? Claro. Ahí me voy a los estudios de los rusos, de los rumanos, de los búlgaros, que eran los número uno en eso. Y bueno, con el tiempo fui formando mis ideas de preparación física, desde el lado de la fuerza, desde el lado de la velocidad, desde el lado de la potencia. Y juntamos todo eso hoy, ¿verdad? Hoy en nuestra metodología, mucha gente está nomás acostumbrada con los trabajos que estamos realizando y que vienen trabajando hace tiempo, pero detrás de cada circuito de entrenamiento que tenemos, de fuerza, de potencia, de velocidad, verdaderamente hay mucha ciencia. Y eso puede ser demostrado en la teoría y en la práctica, ¿verdad? Ya, imagina que en esa época no era como hoy, ¿verdad, profe? Agarrar un libro, agarrar una información y empezar a estudiar, así sí, que... Para más no había material en español, nada. Yo me iba a Brasil, cada vez que iba a Foz, o venía alguien, pedía a algunos amigos que me traigan lo que encuentren, porque era... Información. Sí, me traían de Brasil o me traían de Estados Unidos. Claro. Y que era lo que yo podía leer, ¿verdad? Y eso te iba a preguntar, profe, me dijiste, bueno, es una información espectacular, profe, o sea que realmente para que uno pueda crecer en lo que le gusta, imaginar en esa época, obviamente que es mucho más difícil, ¿verdad? Lo que agarrar hoy redes sociales, poner alguna información y te saca algo actual, ¿verdad? Sí. Ayer se lanzó algo y hoy ya sabes, sí. Antes no era así, pero... No. ¿Te gusta leer? Dijiste, profe. ¿Y qué más te gusta? ¿En qué enfoque te vas, profe? ¿Más la preparación física o...? En lo que es lectura, sí. Preparación física siempre. Pero me gusta leer de filosofía. Me gusta leer de teología también. Y yo te digo porque yo también me encanta leer. Y, o sea, en los últimos 3-4 años. Y siempre agarro ejemplos de personas así, ¿verdad? Para entender también el enfoque. Siempre a mí me encanta. Bueno, profe, y hablamos un poco de tu estudio, ¿verdad? Así que espectacular. Ahora mi pregunta es, hoy vos sos preparador físico todavía del Comité Olímpico, ¿verdad? Ahora estoy con un permiso.
Pero Ok. sí, estamos trabajando con algunos atletas del Comité Olímpico. Ya, y decime una cosa, profe, con todo lo que conocí del Comité Olímpico, ¿verdad? Eh, bueno, mi pregunta en sí es, yo sé que mucha gente tiene esa duda, ¿verdad? ¿Cómo ve la evolución de la preparación física, no diría solo del Comité Olímpico en general, pero de los atletas olímpicos paraguayos, ¿verdad? Até por la evolución de la preparación física, como así de 2000 a 2022 hoy, pero la evolución, el trabajo que viene siendo, que viene haciendo, ¿verdad? Y estoy seguro que vos sabés muy bien de eso. También voy a hablar un poco después de Food Playa, que sé que vos estás en eso y ayudaste mucho a crecer, pero hablando de los atletas olímpicos, ¿cómo ve la evolución hoy, profe, del Comité Olímpico? Hay una evolución muy importante, gracias a la ayuda del Comité Olímpico de los últimos 10 años. La estructura mejoró muchísimo, La ¿verdad? estructura mejoró mucho, el presidente del Comité Olímpico ayudó a crecer en todos los aspectos deportivos, a nivel de preparación, a nivel de ciencias aplicadas al deporte. Se metió mucha inversión en todos los aspectos de eso y eso permitió que el deporte crezca y crezca mucho y crezca bien. Ahora bien, ¿por qué no vemos entonces tantos resultados? Porque los demás países hacen lo mismo. Ah, claro. Claro, entonces ellos estaban así, nosotros subimos aquí, pero vamos así. Claro, o sea, Entonces, no es tan fácil cuando no tuvimos esa estructura por demasiado tiempo. Ese es el problema. Pero estoy seguro que los resultados se van a ir viendo. Y este tipo de proyectos, como los que estamos llevando adelante en el Comité Olímpico y cómo se lleva adelante bien hecho, con todo el área de ciencias aplicadas al deporte, con todas las evaluaciones y demás, eso rinden fruto sí o sí. A veces un poquito más tarde nomás, pero se están haciendo muy bien las cosas ahí. Y entonces es una cuestión de tiempo para que se vean los resultados en todos los deportes. ya. Hay muy buenos deportistas, hay mucha gente talentosa, hay mucha gente talentosa. Entonces las medallas van a venir, es una cuestión de tiempo. Yo veo, profe, por ejemplo, ese año se juegan los suramericanos acá en Paraguay, Sí, ¿verdad? En Asunción. sí. ¿Y cómo le ve del último suramericano? O sea, obviamente que estoy seguro que ya había una preparación para tener digamos que una buena performance en ese año, ¿no? ¿Cómo Así viene mismo. así? Esa es la idea, eso es lo que estamos tratando de hacer. Se buscan los recursos para hacer eso. Lastimosamente no tenemos todos los recursos que queremos y necesitamos, pero el comité está forzando al máximo Sí. todas las gestiones para conseguir eso, ¿verdad? Sí, yo, bueno, como yo veo por la estructura, ¿verdad? Suelo pasar Sí, por ahí y a veces me toca entrenar, estar ahí. Y realmente en relación a estructura es impresionante cómo creció, cómo mejoró y sigue impresionante. mejorando, ¿verdad? Veo que Imagínate, Dudu, que cuando yo hice mi gimnasio, era, yo lo construí pensando en el año 2010, pensando en que ese iba a ser, y fue durante mucho tiempo, el gimnasio de los al que el atletas. Comité Olímpico enviaba a sus atletas. Pero hasta hoy hay muchos atletas de alto rendimiento que entrenan Sí, contigo, profe. sí, sí, sí. Que De distintos buscan. deportes. Sí, Pasa que algunos no son tal vez tan conocidos. Hay muchos jugadores de fútbol de primera, hay golfistas, sí, hay gente de muchos deportes y están ahí intentando avanzar también en su claro, deporte. Y como vos sabés, no es fácil el deporte profesional. claro, no es fácil. No es fácil. Y dependiendo del deporte, a veces sin tanto apoyo es Sí, más el esfuerzo, sacrificio, en así fin. mismo. Bueno, profe, como estamos hablando de esos deportes, quería hablar un poco del fútbol de playa, ¿verdad? Que yo sé que vos no, es una de las personas otra vez más, creo que con el profe Guga, ¿no? Empezaron un Así proyecto mismo. muy lindo a años atrás Sí, y yo empecé antes que Uga. Yo antes, empecé en el 2010. vos tenés 5 mundiales, ¿verdad, profe? Yo Tahití, tengo Tahití, Portugal, Portugal, Bahamas, Bahamas y Asunción, 4. 4. Rusia es donde yo no fui. Ah, no fui. 4 mundiales tengo. Ya. 4 mundiales. Y bueno, profe, Uga llegó para el 2017. Uga llegó en el 2016 para el Mundial del 2017. ¿y cómo ve la evolución, profe? Porque Impresionante. realmente, Impresionante. Porque antes, bueno, primero conocimos el deporte de cero. Yo no conocía. Me puse a hacer análisis a partir de ver video, ver el comportamiento muscular y metabólico de los deportistas en algo que yo no conocía. Conocía yo el beach volley, pero es distinto,
porque no se corre lo que se corre ahí, no se corren las distancias, es verdad, los cambios son libres, un montón de detalles que la arena... El terreno cambia. Sí, que la arena hace que sea distinto. Por ejemplo, y algo muy llamativo es que el más rápido en el piso o en el césped no es el más rápido en la arena. ¿Quién diría eso? O sea, un test físico de velocidad o de resistencia Cambia en el terreno. cambia de acuerdo al terreno, En serio, profe. porque uno tiene que ver el análisis biomecánico de la potencia de la flexión de cadera y de la extensión de cadera. Y ahí es donde cambia. Es muy llamativo. Ya, porque... Jugadores que eran el jugador en una evaluación que dice el jugador más lento de todo el equipo en el piso, estaba en el medio en la arena. En la arena. Eso es muy raro. Eso es muy raro. De verdad no se ve en otro deporte. No hay posibilidad de ver en otro deporte. Y ahí encontramos. Y claro, estudiando mucho, ¿verdad? Pues imagina que cuántas análisis, cuántos tests no hicieron Sí. para llegar a una conclusión de que... Así mismo. Y ahí estuvimos en el primer mundial que fue en el de Tahití 2013. Ese fue el primero que Paraguay se fue. Sí. Ahí llevamos al equipo muy bien preparado. Yo creo en todos los aspectos, pero se destacaba más en la preparación física. Porque estábamos aprendiendo el deporte desde lo técnico y de lo táctico. Luego en el 2015 el equipo ya fue mejor preparado. Seguíamos con los mismos niveles físicos, pero ya mejorando en la técnica y en la táctica. Y cuando llegó Guga ya explotamos en la parte táctica sobre todo, ¿verdad? Ya es cierto, Guga ya vino ya... Guga vino para Pero hizo 2010. un trabajo espectacular, ¿verdad? Impresionante. A nivel táctico y estratégico, él es... Sí, llegar Top a ganar a mundial. Brasil y todo, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, pero antes de Guga ya le ganamos a ya Brasil. le ganaba. Sí, Ya. sí. Y yo, bueno, sabés que tengo mucho conocido ahí que juega en la selección, ¿verdad? Y ellos, muchos me decían que era impresionante cómo ellos empezaron, como se dice en el fútbol, ¿verdad? A volar cuando entrenaba contigo. Uh-huh. Muchos me decían, yo le preguntaba a ellos, ¿verdad? Varios mundialistas, en fin, me decían, ¿qué es la diferencia? ¿Qué ustedes ven? Me dicen, nosotros estamos bien físicamente, le ganamos a cualquiera. Y se preparaban muy bien contigo. Por eso era esa idea, porque yo sé que es un deporte que viene creciendo, ¿verdad? Y se Sí. nota que va a seguir creciendo. Ahora tenemos la Copa América. Sí, la Copa América acá, y bueno, seguramente van a haber resultados ahí que pueden sorprender, ¿verdad? Bueno, profe, ya enfocando un poco más a lo que son tus alumnos, ¿verdad? De tu gimnasio, de repente vos tenés mucho personalizado, ¿verdad? Mi pregunta para vos era, la verdad que empezar a dar un poco más de dicas a esas personas que de repente, bueno, tener los atletas de alto rendimiento, tener los atletas que digamos que son amateur, que entrenan todos los días contigo, ¿verdad? Que yo creo que son considerados amateur. Pero tener también los atletas de sobrepeso, tener esos atletas que realmente... No sé, de repente entro en un gimnasio, veo una persona entrenando bien, fuerte, en su peso, y de repente hay alguna duda que quiere saber, ¿verdad? ¿Qué hago yo? Sí. ¿Cómo entreno? O sea, mi pregunta para vos es, a esas personas con sobrepeso, ¿cómo le entrenas, profe? ¿Qué le indicas con toda tu experiencia? Bueno, primero tratamos de que, en estos casos bien puntuales, tratamos de que se hagan las evaluaciones. En el gimnasio tenemos un laboratorio de evaluaciones físicas. Entonces, a partir de las evaluaciones podemos personalizar mucho mejor el entrenamiento. Y acá lo importante es que sea progresivo. Yo veo mucho entrenamiento, la gente le llama entrenamiento funcional a cualquier cosa. Y le meten en la escalerita a gente con sobrepeso o a gente que no tiene condiciones para hacer, y terminan con lesiones y terminan cortando el proceso. Una sobrecarga le da. Por sobrecarga, por una sobrecarga leve, pero ya duele mucho en una persona con mucho sobrepeso. Ya es motivo para que deje, porque si no está muy convencido, Claro. Ocurre eso. Entonces, que sea muy progresivo, bien medido, y bueno, y tratar de que esa persona se convenza del proyecto, que esté súper firme en ese proceso para que pueda hacer el cambio y llegar a los resultados que quiere, ¿verdad? Claro. No es fácil,
No es fácil y después de 2 años de pandemia, la cabeza de la gente cambió mucho y no para bien. Entonces, que se comprometa esa gente, ayudarle a esa gente a que se comprometa creo que es la mejor forma para que se sostenga en el tiempo en el trabajo y sí o sí va a llegar el resultado, ¿verdad? O sea, que hay más o menos que tratar de tener una rutina diferente, ¿verdad, profe? Sin dudas. Porque no es fácil llegar a tener ese, digamos que, esse hábito diferente, ¿verdad? Às vezes, si hablamos de un sobrepeso de 5 kilos es una cosa, de 10 kilos, pero si hablamos de 30, Exacto, 40 kilos es exacto, otra cosa, ¿no? Exacto, así mismo. Eso es, Entonces, lo importante es que sea progresivo claro, y comprometerle al alumno, al atleta, y ayudarle en su compromiso. Esa persona te está dando la oportunidad que vos le cambies su vida, ¿verdad? De que sea su mentor, claro. su coach en muchos aspectos. Entonces es bueno que le podamos dirigir hacia eso, ¿verdad? Y ayudarle a que llegue. Bueno, perfecto, profe. Bueno, yo iba a tocar un asunto que ya tocaste, ¿verdad? Que el tema de la pandemia. Yo sé que hay mucha gente que nos sigue, yo sé que mucha gente también quiere saber al respecto de lo que fue, bueno, antes de la pandemia, obviamente que digamos que era otro mundo, hasta mismo la preparación física. Viendo la pandemia, mucha gente que no se preocupaba con la parte física empezó a preocuparse. Pero ¿qué pasa, profe? Estoy seguro que tendrá varios ejemplos. Hay personas que son sedentarias, hay personas que no hacían ejercicio antes de la pandemia. Después fue más difícil hacer el ejercicio, pero buscan una forma de empezar un ejercicio, de buscar un cambio, de buscar una ayuda. Entonces, ¿cómo viste ese cambio, profe? Voy a decir que mucha gente ya, por lo menos yo la veo así, ¿verdad? Por eso quería saber tu opinión. Mucha gente después de la pandemia, hoy en día, la gente se preocupa más con la parte física. O sea, ¿cuál es mi pregunta? ¿Vos crees que hoy en día las personas realmente buscaron más ayuda después de la pandemia? ¿Buscan hacer más ejercicio físico? Porque lo que veo también que hay gente que no está muy asesorada. Simplemente sabe que tiene que hacer ejercicio, pero de repente, como vos decís, hace mal, ¿verdad? Le da una sobrecarga, le da algo así. Entonces, ¿cómo viste ese antes pandemia y el post pandemia en relación a esas personas que buscan hoy hacer ejercicio físico que antes no hacían? Hay de todo. Estadísticamente no llevo, pero lo que sí veo es que no toda la gente que tenía que haber hecho ejercicio está haciendo ejercicio hoy. Lastimosamente por esa persona y por sus familiares y amigos. O sea, puede venir una pandemia de vuelta y tener problemas. No cambió la cabeza la gente todavía, a pesar de esto que pasamos, lastimosamente. O sea que... Yo creo que sí hay mucha gente que está haciendo ejercicio que antes no hacía, pero en porcentaje creo que bajó incluso la gente que hacía ejercicio. Yo estoy viendo, no en mi gimnasio, sino en general y hablando con colegas, con dueños de gimnasio y preguntando qué ven en sus familiares, en sus amigos, menos gente haciendo ejercicio. Más que nada por miedo, se quedó enganchado en el miedo y no salió. No sale. Y no salió. Y ya terminó el miedo, pero ya quedó con ese mal hábito de quedarse en la casa encerrado. Claro, porque mucho tiempo pasó, ¿verdad? Exacto. Eso es lo que más estamos viendo. Y eso preocupa porque cuando venga otra, no sabemos cómo termina eso. ¿Cómo va a pasar? Sí. Y sí, realmente fue una etapa muy complicada que todos vivimos. Así mismo. Pero lo que sí yo veo es que la gente empezó a hablar más del cuidado, al menos personal, ¿verdad, profe? Porque, o sea, en la época de la pandemia se decía que las personas que tenían obesidad Correcto. tenían más problemas, más dificultad en el inicio. Al final de la pandemia ya veía que casi todo el mundo tuvo... Sí, pero todo el mundo hablaba de eso y todo el mundo decía, voy a empezar, pero no pasó eso. No fue consciente totalmente. Todo el mundo hablaba de eso. Claro. Y este es el momento de empezar a cambiar de verdad. Ya. Es momento importante, de verdad. Ojalá desde aquí llegue a la gente que necesita. Es momento de comenzar a hacer ejercicio. Por la salud física, mental de cada uno, es muy importante en todos los aspectos. Hubo muchos problemas de salud mental
El ejercicio es fundamental en la salud mental, en la motivación para seguir avanzando. Entonces sería bueno que comiencen con eso, ¿verdad? A cuidarse, ¿verdad? Sí. Espectacular. En alimentación, en ejercicio, en todo. Bueno, yo quería, de hecho, que con toda la experiencia que tenés, no sé si tenés algún curso visado en lo que es la parte nutricional, profe, pero quiero preguntarte, ¿verdad? Estoy seguro que tenés mucho conocimiento en eso, obviamente en relación a esa área, a la área nutricional, o sea, por ejemplo, vos tenés tus atletas personalizados, ¿verdad? Ujú. Trabajar con muchos atletas de alto rendimiento, tener tus alumnos en el gimnasio, tener las personas que también tienen sobrepeso. Sí. ¿Qué le indicas, profe? ¿Qué le decía a ellos? ¿Cómo le asesora a ellos en ese sentido? ¿O solamente también le indicaba una persona específica? Porque, como vos decís, ¿verdad? La área nutricional, la parte nutricional es muy importante para llegar a lograr Totalmente. el objetivo. Desde lo que es del aspecto nutricional, yo tengo 2 posgrados en nutrición deportiva, uno en España, otro acá con gente del Comité Olímpico Internacional en nutrición deportiva y en suplementación. Anteriormente, cuando yo empecé a trabajar en esto, hacía las veces de nutricionista también, porque en esa época, le hablo del inicio del 2000, no habían todos los profesionales que hay hoy, no. Entonces teníamos que hacer de entrenador, nutricionista, fisio, Por eso. un poco de todo. Hoy pedimos que vayan primero a un nutricionista sobre todo, o a una nutricionista. Me gusta mucho trabajar con nutricionistas con los que puedo tener un retorno rápido, con nutricionistas que entienden de ejercicio. Eso es muy importante. He dado muchos cursos de preparación física para nutricionistas para que aprendan a manejar las cargas, para que sepan cómo ajustar y cómo periodizar los planes nutricionales en un atleta donde tiene un atleta una fase de acumulación, de intensificación y una de puesta a punto, y cómo ajustar la suplementación o los macronutrientes en eso. Es fundamental. Me encanta trabajar con nutricionistas. Para mí es fundamental eso en este proceso. No solo de bajar de peso, sino de rendimiento, ¿verdad? Claro. Y de gente que simplemente está buscando bienestar. Claro. Bueno, solamente, bueno, ya hablamos de básicamente, traté de dar una resumida, profe, ¿verdad? En todos los temas muy importantes. No va a quedar corto el tiempo. Yo lo que quiero, y siempre le pido a mis invitados. Vamos a hacer la número 2. ¿Al 2? Vamos a hacer la entrevista número 2. Claro, va a ver, eso sin problema. A mí será un honor, profe, en serio. Entonces, lo que quiero para encerrar, profe, sería un mensaje, ¿verdad? Porque, como te digo, yo sé y estoy seguro que mucha gente que nos sigue sabe de la importancia del profesional que sos, pero visando a esas personas que realmente después de la pandemia, a pesar que ya diste un poco del mensaje, pero ¿qué mensaje el profe Edgar Torres le puede pasar a esas personas en relación a la preparación física? Bueno, sobre todo con la gente que va a dedicarse al deporte, sea profesional o amateur, tratar siempre de comenzar la preparación con objetivos claros, y eso implica evaluar. Mucho tiempo yo también no hice de la mejor forma, era más a ojo, más con la intuición, más tratando de... Igual conseguimos resultados, incluso de nivel internacional, pero hoy en día, con todos los avances que hay, se puede evaluar. A partir de la evaluación, buscar profesionales serios que de verdad le ayuden a llevar dentro de procesos donde la seguridad del atleta sea importante. Saltar una caja así no es lo más importante, hay un montón de formas de mejorar la potencia. Tenemos que evitar que el atleta no corra riesgos, no se golpee, no se lesione. Vos sos profesional y sabes de un golpe muy importante te puede dejar 2, 3, 4 semanas, fuera un mes y más, ¿verdad? Por un golpe innecesario que te pudo haber dado el preparador físico. Entonces, hay mucho para cuidar. Eso tiene que ser la primera etapa, ¿verdad? Cuidar la salud del atleta, la integridad del atleta. A partir de la integridad de la persona y de la salud, ahí ir
poniendo el cimiento para el desarrollo de la preparación física, lo que es la movilidad, tener los niveles de fuerza, después de potencia, después de velocidad, resistencia, y ahí se van a ir sumando cosas, pero hacerlo de manera progresiva. Dentro de lo que es la preparación física, y esto te lo digo con conocimiento y con experiencia, es muy fácil sobrepasarse de carga y someter al atleta a un estado de fatiga. Es muy fácil. A veces es mejor menos y se llegan al resultado más rápido. Súper descuereo, como le llamamos acá, no siempre es lo mejor. Puede en algunos atletas dar resultados, en otros no, pero hay muchas chances de lesionarse. Entonces, que sea progresivo, bien cuidado, bien planificado. Hay muchos profesionales en Paraguay que lo hacen muy bien. Entonces, recomendaría ir por ese lado, ¿verdad? En el caso de la salud y de la nutrición, con gente que de verdad entiende y que tenga experiencia en lo que está haciendo hace mucho tiempo. Hay mucha gente que está cuidando personas, que está ayudando a llevar procesos positivos con muy buenos resultados. Eso es lo que recomendaría. Espectacular, profe. Bueno, como vos dijiste, sí o sí vamos a ver el episodio 2 con el profe. Hoy la primera invitación. Te quería agradecer mucho, profe, la oportunidad de poder pasar esa información muy rica para toda la gente que nos sigue. Así que te esperamos hasta una próxima oportunidad. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Edu. Tranquilo. Muchas gracias y saludo a toda la gente que nos va a ver pronto. Dale, gracias, profe. Gracias. Hasta luego.